Mija, ya no sirves para nada. Estás vieja y me das vergüenza. Estas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi propia hija. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Delgado. Tengo 72 años. Y toda mi vida la pasé limpiando casas ajenas para darle a mi única hija todo lo que yo nunca tuve. Vivo en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. El mismo donde crié sola a Sofía después de que su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 8 años. Era un martes de octubre, uno de esos días grises donde la lluvia amenaza, pero nunca llega. Yo estaba preparando el café de olla como siempre lo hago, con canela y piloncillo, el aroma llenando mi pequeña cocina mientras esperaba a Sofía. Me había pedido que la esperara porque tenía algo importante que decirme. Sus palabras exactas fueron: «Mamá, necesitamos hablar. Es urgente». Mis manos temblaron un poco mientras servía el café en las tazas de barro que compré hace 20 años en Xochimilco. Eran mis favoritas, con pequeñas flores pintadas a mano que ya estaban descoloridas por el tiempo. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que uso para las ocasiones especiales. Me peiné con cuidado y hasta me puse un poco del perfume barato que guardo para las visitas importantes. Sofía llegó exactamente a las 4 de la tarde, como habíamos acordado, pero algo estaba diferente. No me saludó con el beso en la mejilla de siempre. Sus ojos evitaron los míos mientras se sentaba en la silla de madera frente a mí. Esa misma silla donde durante años se sentaba a hacer la tarea mientras yo la ayudaba con las matemáticas que tanto se le dificultaban. «Mamá», comenzó, y su voz sonaba fría, calculadora, como si hubiera ensayado cada palabra. «Esto no puede seguir así». Mi corazón se aceleró. ¿De qué hablaba? ¿Había hecho algo malo? Revisé mentalmente los últimos días. Había limpiado la casa, preparado sus comidas favoritas cuando venía a visitarme. Incluso había planchado la ropa de sus hijos cuando se quedaban conmigo los fines de semana. «No entiendo, mija». «¿Qué pasa?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Sofía suspiró con exasperación, como si mi simple pregunta fuera una molestia. «Mamá, ya estás vieja. Mírate. Tienes 72 años y vives sola en este departamento. Ayer mi vecina me dijo que te vio confundida en el mercado, preguntando por dinero que ya habías pagado. Y la semana pasada, cuando traje a mis amigas, se dieron cuenta del olor raro que hay aquí». Sus palabras me golpearon como cachetadas. ¿Olor raro? Yo limpiaba mi casa todos los días, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Cada rincón, cada superficie, todo siempre impecable. Era lo único que sabía hacer bien. «Sofía, si hay algo que no te gusta de mi casa, dímelo. Puedo arreglarlo», le dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «No se trata de arreglar nada», gritó, levantándose de la silla tan bruscamente que la taza de café se tambaleó. «Se trata de que ya no puedes cuidarte sola. Me da vergüenza decirle a la gente que mi mamá vive así. ¿Sabes lo que siento cuando mis amigas me preguntan por ti?» Me quedé muda. En 44 años de ser madre, nunca había visto a Sofía hablarme con tanto desprecio. Esta era la misma niña que lloraba cuando tenía pesadillas, y yo la abrazaba toda la noche. La misma que me decía: «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas». «Escúchame bien, mamá», continuó, su voz volviéndose aún más fría. «Ya hablé con Rodrigo y tomamos una decisión. Encontramos un lugar para ti. Se llama Casa de Reposo San Miguel. Es un lugar bonito, con gente de tu edad. Te van a cuidar bien». La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Un asilo? ¿Me estaba enviando a un asilo? «Sofía, por favor», supliqué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. «Esta es mi casa. Aquí tengo mis cosas, mis recuerdos. Aquí está la cuna donde dormiste, las fotos de cuando eras pequeña». «Exactamente», me interrumpió. «Vives en el pasado. Mira este lugar. Huele a viejo, está lleno de cachivaches que ya no sirven. No es vida para nadie». Se acercó a la ventana y señaló hacia afuera. «¿Ves ese edificio nuevo que están construyendo? Pronto van a renovar toda esta zona.
Tu departamento se va a devaluar si no lo vendemos ahora. Es mejor que te vayas mientras podemos sacar algo de dinero. Ahí estaba la verdad. No era por mi bienestar. Era por el dinero de mi departamento. No voy a irme de aquí, dije, con la poca firmeza que me quedaba en la voz. Esta es mi casa, Sofía. La compré con el dinero que gané limpiando casas durante 30 años. Cada peso que pagué por este lugar salió de mis manos llenas de cal y detergente. Sofía se rió. Una risa cruel, despectiva. ¿Tu casa? Mamá, no seas ridícula. Tú no tienes papeles. Cuando compraste esto, yo era menor de edad y pusiste todo a mi nombre para pagar menos impuestos. ¿Ya se te olvidó? Legalmente, esta casa es mía. El mundo se detuvo. Tenía razón. Hace 15 años, cuando finalmente pude comprar este pequeño departamento, mi compadre Aurelio me había aconsejado ponerlo a nombre de Sofía para evitar problemas con Hacienda. Es tu hija, me había dicho. ¿Qué puede pasar? Pero Sofía, es mi hogar, murmuré, sintiendo cómo mi alma se desplomaba. Mañana vienen los de la residencia San Miguel a las 10 de la mañana, dijo, sacando unos papeles de su bolsa y dejándolos sobre la mesa. Ya está todo arreglado. El primer mes ya está pagado. Después se pagará con la venta del departamento. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Su rostro no mostraba ni una pizca de amor, ni de tristeza, ni de arrepentimiento. Ah, y mamá, ya no sirves para nada. Estás vieja y me das vergüenza. La puerta se cerró con un sonido seco que resonó en mi pecho como el disparo final de una ejecución. Me quedé allí sentada, viendo los papeles sobre la mesa, sintiendo cómo 72 años de vida, de sacrificios, de amor incondicional, se desvanecían como el vapor del café que se enfriaba en las tazas de barro que ya nadie iba a usar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón de terciopelo verde, ese que compré de segunda mano cuando Sofía cumplió 15 años, mirando las fotografías que colgaban de las paredes como si fueran testimonios silenciosos de una vida que ya no parecía tener valor. Ahí estaba la foto de su primera comunión, donde sonreía con su vestido blanco que yo misma costé durante 3 meses, trabajando hasta altas horas después de regresar de limpiar casas. Cada cuenta, cada encaje, cada detalle bordado a mano mientras mis dedos sangraban de tanto pincharse con la aguja. Va a ser la niña más bonita de toda la iglesia, me decía mientras trabajaba bajo la lámpara que compramos a pagos en el mercado de Tepito. Mi mente comenzó a viajar por todos esos años de sacrificios que ahora parecían no significar nada para ella. Recordé cuando Sofía tenía 12 años y enfermó de neumonía. Los médicos del Seguro Social me dijeron que necesitaba medicinas caras que no estaban en el cuadro básico. Señora, son 2.800 pesos, me dijo el doctor con cara de pena. Era exactamente lo que yo ganaba en un mes limpiando 5 casas, 6 días a la semana. No lo pensé ni un segundo. Al día siguiente, estaba en la casa de empeño de la Avenida Insurgentes, entregando mis únicos 2 anillos de oro, mi anillo de compromiso y el de bodas que había guardado como tesoro durante todos esos años, aún después de que su padre nos abandonó. El empleado me miró con lástima mientras pesaba las pequeñas piezas en su balanza digital. Le doy 1.500 por los 2, me dijo sin levantar la vista. Pero señor, este anillo tiene un diamantito, protesté tímidamente. Señora, es tan pequeño que casi no se ve. 1.500 o nada. Tomé el dinero. Con eso compré las medicinas y lo que sobró lo usé para faltar 4 días al trabajo y cuidarla día y noche. La señora Esperanza, para quien limpiaba una casa enorme en Las Lomas, me despidió por faltar sin avisar. Las empleadas confiables no abandonan su trabajo, me dijo por teléfono, su voz cargada de desprecio, pero Sofía se curó. Y cuando le conté sobre mis anillos, me abrazó y me dijo, «Mami, cuando sea grande te voy a comprar anillos más bonitos que esos». Nunca lo hizo. Los recuerdos siguieron llegando como olas en una playa desierta. Cuando cumplió 18 años y quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada. «Mamá, es mi sueño. Si no estudio ahí, nunca voy a conseguir un buen trabajo», me dijo con lágrimas en los ojos.
La colegiatura costaba 18,000 pesos por semestre. Yo ganaba 3,200 pesos al mes. Era matemáticamente imposible. Pero una madre encuentra maneras donde no las hay. Conseguí trabajos de fin de semana limpiando oficinas en Santa Fe. Salía de mi casa los sábados a las 5 de la mañana y regresaba los domingos a las 10 de la noche. Mis rodillas comenzaron a dolerme tanto que algunos días no podía ni bajarme del autobús sin llorar de dolor. Las varices en mis piernas se hicieron tan pronunciadas que parecían mapas de ríos violetas bajo mi piel. Pero lo peor era la soledad. Sofía prácticamente vivía en la universidad. Llegaba a casa solo a dormir. Siempre con prisa. Siempre con tareas que hacer. Después hablamos. Ma, tengo que estudiar. Era su frase favorita. Durante 4 años mantuve ese ritmo. 4 años trabajando 7 días a la semana, limpiando pisos, sacudiendo muebles, lavando inodoros de familias que me trataban como si fuera invisible. La señora Patricia, en cuya casa trabajaba los martes y jueves, tenía la costumbre de revisar mi trabajo como si fuera una inspectora de fábrica. «Carmen, este espejo tiene manchas», me decía señalando una pequeña marca que apenas se notaba. «Y la sala huele raro. ¿Qué producto estás usando?» Yo agachaba la cabeza y limpiaba nuevamente, sin decir que el olor raro probablemente era el dolor que se me había pegado al cuerpo. El olor del cansancio crónico, de las medicinas baratas que tomaba para el dolor de espalda, de las lágrimas que derramaba cuando nadie me veía. Pero todo valía la pena cuando Sofía llegaba a casa emocionada, contándome sobre sus clases, sus proyectos, sus nuevos amigos. «Mamá, mi profesora dijo que soy muy inteligente», me decía mientras yo le calentaba la cena. «Dice que tengo futuro en el mundo empresarial». Mi corazón se llenaba de orgullo. Mi hija iba a ser alguien importante. Iba a tener la vida que yo nunca pude tener. El día de su graduación fue el más feliz de mi vida. Me puse mi único vestido bueno, el azul marino que usaba para las bodas y los funerales, y me senté en esa ceremonia sintiendo que todos mis sacrificios habían valido la pena. Cuando gritaron su nombre y ella subió al podio a recibir su título, lloré como no había llorado desde el día que nació. Después de la ceremonia, esperé a que viniera a abrazarme, a decirme las palabras que había estado esperando durante 4 años. «Gracias, mamá. Sin ti, nada de esto hubiera sido posible». Pero nunca llegó a mí. Estaba demasiado ocupada tomándose fotos con sus compañeros de clase, riéndose con familias completas que habían venido a celebrar. Familias con padres que usaban trajes caros y madres con vestidos elegantes. Yo me quedé allí parada, con mi vestido azul marino y mis zapatos desgastados, sintiendo por primera vez que no pertenecía al mundo que había ayudado a crear para mi hija. Esa noche, cuando finalmente llegó a casa, estaba borracha. Se tiró en el sofá y me dijo: «Ma, fue el mejor día de mi vida». «El mío también, mija», le respondí, sirviéndole un vaso de agua y quitándole los zapatos. «Ahora sí voy a conseguir un trabajo bueno y nos vamos a ir de este lugar horrible», murmuró antes de quedarse dormida. Pero cuando consiguió trabajo en una empresa de marketing digital, no nos fuimos a ningún lado. Se fue ella. Rentó un departamento en La Condesa con 2 amigas de la universidad. «Necesito mi espacio, mamá», me explicó. «Ya soy una adulta profesional». Yo me quedé sola en el departamento que de repente se sintió enorme y vacío. Los primeros meses me visitaba seguido. Llegaba con ropa sucia para que se la lavara, o cuando se le acababa la comida y quería que le preparara un Tupperware con guisado. «Nadie cocina como tú, ma», me decía mientras yo llenaba recipientes con mole, pozole o lo que fuera que tuviera preparado. Después las visitas se espaciaron. Solo venía cuando necesitaba algo. Que le prestara dinero para el depósito de su nuevo departamento, que le cuidara a sus novios cuando estaban enfermos, que le planchara la ropa para entrevistas de trabajo importantes. «Es que tú lo haces mejor que yo», me decía siempre. Y yo, como la tonta que era, me sentía útil, importante, necesaria. Cuando conoció a Rodrigo, las visitas prácticamente desaparecieron. Solo me llamaba para decirme que ya no iba a venir los domingos porque tenían planes. Pasé Navidades sola, Años Nuevos viendo telenovelas repetidas,
Cumpleaños que celebraba con un pastelito comprado en la panadería de la esquina. El colmo fue cuando se casó. La boda fue en un salón elegante en Polanco, con más de 200 invitados. Yo no participé en la organización de nada. Me enteré de los detalles el día de la boda, cuando llegué al salón y vi todo montado, flores blancas por todos lados, una orquesta completa, mesas con manteles de lino. «Se ve hermoso, mija», le dije cuando la vi con su vestido de novia. «Sí, Rodrigo contrató a los mejores wedding planners de la ciudad», me respondió sin mirarme, ocupada retocándose el maquillaje. Durante toda la ceremonia, me preguntaba cuánto habría costado todo eso. Más de lo que yo había ganado en toda mi vida, seguramente. Y ahí estaba yo, sentada en la mesa del fondo, con mi vestido azul marino de siempre, viendo cómo mi hija se casaba en un mundo al que yo había ayudado a llegar, pero del cual nunca había formado parte realmente. Ahora, sentada en mi sillón, viendo todas esas fotografías, me di cuenta de algo que debería haber visto desde hace años. Para Sofía, yo siempre había sido la empleada doméstica, la que limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba y pagaba cuentas. Nunca fui su madre, fui su sirvienta. Y como todas las sirvientas, cuando ya no era útil, me estaban despidiendo. Los días siguientes a esa conversación brutal con Sofía fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla horrible, que mi hija apareciera en la puerta pidiéndome perdón, pero los papeles de la residencia San Miguel seguían ahí, sobre mi mesa del comedor, como una sentencia de muerte. Decidí hacer lo que siempre hacía cuando el mundo se me venía encima: limpiar. Limpié cada rincón de mi departamento con una desesperación que rayaba en la locura. Tallé los azulejos del baño hasta que mis nudillos sangraron. Enceré los pisos hasta que brillaron como espejos. Lavé las cortinas que ya estaban limpias. Mientras limpiaba, esperaba. Esperaba que sonara el teléfono y fuera la voz de Sofía diciéndome que había cambiado de opinión. Esperaba que tocaran la puerta y fueran mis nietos preguntando por su abuela. Esperaba que Rodrigo, mi yerno, apareciera para explicarme que todo había sido un malentendido. Pero nadie vino, nadie llamó. El viernes pasado, exactamente una semana después de la conversación con Sofía, me levanté más temprano que de costumbre. Eran las 5 de la mañana, y ya no podía seguir fingiendo que podía dormir. Me preparé un café de olla, me senté junto a la ventana de mi sala y miré hacia la calle que había sido mi mundo durante 15 años. Don Ramiro, el señor que vende elotes en la esquina, ya estaba montando su carrito. La señora Lupita abría su puesto de revistas, acomodando los periódicos matutinos con la precisión de alguien que ha hecho lo mismo durante décadas. El panadero llegaba con sus canastas llenas de bolillos calientes que perfumaban toda la cuadra. Esta era mi vida, mi rutina, mi pequeño universo. Y en 2 días, cuando llegaran los de la residencia San Miguel, todo esto desaparecería para siempre. Ese pensamiento me hizo llorar como no había llorado desde el funeral de mi madre. Lloré por la injusticia, por la soledad, por todos los años de mi vida que había dedicado a una hija que ahora me desechaba como a un trapo sucio. Eran las 7 de la mañana cuando sonó mi teléfono. El corazón me dio un vuelco. «Es Sofía», pensé. «Viene a pedir perdón», pero era una voz que no reconocí. «¿Señora Carmen Delgado?», preguntó una mujer con acento muy formal. «Sí», habla Carmen. «Le habla la licenciada Martínez, del despacho jurídico Hernández y Asociados. Tenemos una notificación muy importante para usted. ¿Podría venir a nuestras oficinas el día de hoy? Es un asunto que requiere su atención inmediata». Mi mente se aceleró. ¿Un despacho jurídico? ¿Acaso Sofía ya había iniciado trámites legales para internarme a la fuerza? ¿Era posible que una hija pudiera hacer eso con su madre? ¿De qué se trata?, pregunté con la voz quebrada. «Señora, prefiero explicarle en persona. Es sobre una demanda laboral que usted presentó hace algunos años. Tenemos muy buenas noticias». Una demanda laboral. Por un momento no supe de qué hablaba, pero después recordé. Hace casi 8 años, cuando la señora Dolores Vega me despidió sin pagarme mis vacaciones ni mi aguinaldo, después de trabajar para ella durante 12 años.
Había sido una injusticia tan grande que mi compadre Aurelio me convenció de ir con un abogado. «Es tu derecho, comadre», me había dicho. «Esa mujer se aprovechó de ti durante años. Te hacía trabajar los domingos, te pagaba menos del salario mínimo, nunca te dio seguro social. Tienes que demandarla». El proceso había sido largo y complicado. Iba a audiencias donde no entendía nada de lo que hablaban los abogados. Firmaba papeles que no sabía leer bien. Y después de 2 años, me dijeron que la señora Dolores había apelado y que todo se iba a tardar mucho más tiempo. Eventualmente dejé de preguntar. Asumí que era una causa perdida, como tantas otras cosas en mi vida. Pero ahora, 8 años después, una licenciada me decía que tenía buenas noticias. A las 10 de la mañana estaba sentada en una oficina elegante en la colonia del Valle, frente a una mujer joven de traje sastre que revisaba unos documentos con cara de satisfacción. «Señora Delgado, tengo el honor de informarle que ganó su demanda laboral contra la señora Dolores Vega Martínez», me dijo con una sonrisa enorme. La Junta de Conciliación y Arbitraje falló completamente a su favor. No entendía bien lo que me estaba diciendo. «¿Qué significa eso, licenciada?» «Significa que la señora Vega debe pagarle todo lo que le debe. Salarios atrasados, vacaciones no pagadas, aguinaldos, horas extras, más los daños y perjuicios calculados con intereses legales». Mi cabeza daba vueltas. «¿Y cuánto es eso?» La licenciada sonrió aún más amplio. «1.200.000 pesos, señora Delgado». El mundo se detuvo. Repetí mentalmente la cifra varias veces para asegurarme de que había escuchado bien. 1.200.000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. ¿Estás segura?, pregunté con la voz entrecortada. «Completamente segura. De hecho, ya tenemos el cheque». La señora Vega prefirió pagar de inmediato para evitar que siguieran corriendo los intereses. «Aquí está». Me extendió un cheque con tantos números que tuve que contarlos 2 veces para creer lo que veía. Era real. Después de 8 años, después de que me había olvidado completamente del asunto, la justicia había llegado. «Hay una sola condición», continuó la licenciada. «Necesitamos que venga mañana temprano para firmar unos documentos de finiquito y que traiga una identificación oficial y su estado de cuenta bancario para hacer la transferencia». Salí de esa oficina caminando como en las nubes. En el camino de regreso a casa, paré en la iglesia de San Miguel, la misma donde había bautizado a Sofía, donde había rezado tantas veces pidiendo que nos fuera mejor en la vida. Me senté en una de las bancas del fondo y lloré, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. «Esperanza. Diosito», murmuré viendo hacia el altar. «No sé si esto es casualidad o si me estás mandando una señal, pero por primera vez en semanas, siento que tal vez no todo está perdido». Esa noche no pude dormir, pero por una razón completamente diferente. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, calculando posibilidades que antes ni siquiera existían. Con ese dinero podía comprar mi propio departamento, a mi nombre, donde nadie pudiera echarme nunca más. Podía vivir con dignidad, sin depender de nadie, sin tener que mendigar amor o respeto. Por primera vez desde que Sofía me había dicho esas palabras crueles, sentí algo parecido a la fuerza corriendo por mis venas. Al día siguiente, muy temprano, fui a la notaría a firmar todos los papeles. La transferencia bancaria se hizo efectiva el mismo día. Cuando vi el saldo en mi cuenta, con todos esos números después del punto decimal, me tuve que sentar porque las piernas me temblaron. Era viernes. Los de la residencia San Miguel iban a llegar el lunes a las 10 de la mañana, pero yo ya no iba a estar ahí. Esa tarde caminé por mi barrio viendo los departamentos que tenían letreros de «se vende» o «se renta». Había uno que me llamó especialmente la atención. Un pequeño departamento en el segundo piso de un edificio de 3 plantas, a solo 2 cuadras de donde vivía. Tenía una terraza pequeña con vista a un parque donde jugaban niños, y por las ventanas entraba una luz dorada muy bonita. El precio era exactamente lo que podía pagar sin quedarme sin nada. Cuando toqué el timbre, me abrió una señora mayor, de unos 60 años, muy elegante pero con cara amable. «Vengo por el departamento», le dije tímidamente.
Pase, pase. Me llamo Esperanza Ruiz. ¿Usted es casada? ¿Tiene hijos? Soy viuda. Tengo una hija ya grande, respondí. Perfecto. A mí me gusta rentar a señoras como nosotras. Somos más cuidadosas, más tranquilas. Mientras me enseñaba el departamento, que era pequeño pero muy bien cuidado, le platiqué mi situación. No todo, pero sí lo esencial. Que necesitaba un lugar propio porque mi situación familiar había cambiado. Ay, mija, me dijo con genuina compasión. A nuestra edad, la familia a veces nos falla, pero una mujer independiente vale por dos. ¿Sabe qué? Me cae usted bien. Si puede pagar 3 meses por adelantado, el departamento es suyo. Esa noche empaqué mis cosas más importantes en 3 maletas viejas que tenía guardadas. Mi ropa, mis fotografías, mis documentos importantes, algunos libros de cocina que había coleccionado durante años y la imagen de la Virgen de Guadalupe que me había regalado mi madre. El sábado por la mañana, mientras Sofía seguramente dormía tranquila en su casa elegante de la Condesa, yo estaba mudándome a mi nueva vida. No le avisé a nadie, no dejé ningún mensaje. Simplemente tomé mis maletas, cerré la puerta del departamento donde había vivido 15 años y me fui. El lunes, cuando llegaran los de la residencia San Miguel, se encontrarían con un departamento vacío y una nota muy simple pegada en la puerta. Carmen Delgado ya no vive aquí. Si desean comunicarse conmigo, busquen mi número en el directorio telefónico. Atentamente, una mujer libre. El lunes a las 10:30 de la mañana, mi teléfono sonó con una insistencia que hacía vibrar toda la mesa de mi nuevo departamento. Yo estaba desayunando tranquilamente en mi pequeña terraza, viendo a los niños jugar en el parque, cuando vi el nombre de Sofía en la pantalla. Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. Finalmente contesté. ¿Dónde diablos estás? Gritó desde el otro lado de la línea, su voz cargada de una furia que nunca le había escuchado antes. Buenos días, Sofía. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No me vengas con buenos días. Los de la residencia llegaron y no había nadie. El departamento está vacío. ¿Qué hiciste con las cosas? ¿Dónde estás? Me tomé un sorbo de mi café de olla y esperé unos segundos antes de responder. Me mudé, mija. Ya tengo mi propia casa. El silencio al otro lado del teléfono fue tan prolongado que pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo que te mudaste? ¿Con qué dinero? Tú no tienes dinero, mamá. ¿Le pediste prestado a alguien? ¿Empeñaste algo? No empeñé nada. Pagué al contado, con mi propio dinero. Estás mintiendo. Tú no tienes dinero. Toda tu vida has sido una empleada doméstica. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero también encendieron algo dentro de mí que había estado dormido durante demasiados años. Tienes razón, Sofía. Toda mi vida fui una empleada doméstica. Pero resulta que las empleadas domésticas también tienen derechos. Y cuando una patrona abusa de esos derechos durante 12 años, tiene que pagar las consecuencias. Le conté sobre la demanda laboral, sobre el 1.200.000 pesos, sobre cómo había comprado mi propio departamento sin pedirle permiso a nadie. Eso es imposible, murmuró, su voz sonando más pequeña ahora. Tú nunca me dijiste nada de ninguna demanda. Tú nunca me preguntaste sobre mi vida, Sofía. Solo venías cuando necesitabas algo. Eso no es cierto. Yo siempre me preocupé por ti. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin traer ropa sucia o sin pedirme dinero prestado? Otro silencio largo. Mamá, esto está mal. Somos familia. No puedes simplemente desaparecer así. Ah, ¿ahora somos familia? Porque la semana pasada, cuando me dijiste que ya no servía para nada y que me daba vergüenza, no sonaba como si fuéramos familia. Yo estaba enojada. No lo dije en serio. Sí lo dijiste en serio, Sofía. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que tenías razón. ¿Qué? Que ya no sirvo para nada. Al menos, ya no sirvo para ser tu empleada doméstica gratuita. Ya no sirvo para que me uses cuando te conviene y me ignores cuando no me necesitas. Ya no sirvo para mendigar migajas de amor de mi propia hija. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Inmediatamente me puse a temblar.
En 72 años de vida, nunca le había hablado así a nadie, mucho menos a mi hija. Pero por primera vez, en lugar de sentir culpa, sentí algo parecido al orgullo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rodrigo, mi yerno. Carmen, ¿qué está pasando? Sofía está histérica. Dice que te fuiste de la casa y que tienes dinero escondido. No tengo dinero escondido, Rodrigo. Tengo dinero que me gané trabajando y que una empresa me pagó porque me debía. Es muy diferente. Carmen, tienes que entender que Sofía solo quiere lo mejor para ti. La residencia San Miguel es muy bonita. Tienen actividades para las personas mayores. Rodrigo, lo interrumpí. ¿Tú mandarías a tu madre a una residencia sin preguntarle su opinión? Bueno, mi madre está bien de salud y... Contesta mi pregunta. ¿La mandarías? Un silencio incómodo. Es diferente, Carmen. No, no es diferente. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que tú respetas a tu madre y mi hija no me respeta a mí. Eso no es justo. ¿Sabes qué no es justo, Rodrigo? Que durante 4 años pagué la Universidad de Sofía trabajando 7 días a la semana. ¿Sabes qué no es justo? Que vendí mis anillos de boda para comprarle medicinas cuando era niña. ¿Sabes qué no es justo? Que me haya tratado como sirvienta durante años y ahora quiera deshacerse de mí como si fuera basura. Colgué también a él. Esa tarde, mientras acomodaba mis pocas pertenencias en mi nuevo hogar, llegó mi vecina Esperanza con una taza de té de manzanilla. Oí voces altas, me dijo con delicadeza. ¿Todo bien, Carmen? Le conté todo, desde el abandono del padre de Sofía hasta la conversación de esa mañana. Esperanza me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente para entender las complejidades de las relaciones familiares. ¿Sabes qué me parece lo más triste de todo esto? Me dijo cuando terminé de hablar. ¿Qué? Que tu hija nunca aprendió la diferencia entre ser querida y ser respetada. Tú la quisiste tanto que se acostumbró a tomar sin dar nada a cambio. Y ahora que tú decides quererte a ti misma, ella no sabe cómo reaccionar. Sus palabras me calaron hondo porque tenían sentido. Yo había confundido el amor con la complacencia. Había creído que ser buena madre significaba decir que sí a todo, sacrificarme siempre, nunca poner límites. ¿Crees que hice mal? Le pregunté. Carmen, mija, yo tengo 2 hijos. Uno vive en Estados Unidos y me manda dinero cada mes sin que se lo pida. Me llama cada domingo solo para saber cómo estoy. El otro vive aquí en México y solo aparece cuando necesita algo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los dos? Negué con la cabeza. Al que vive en Estados Unidos le enseñé a valorar lo que tenía poniéndole límites desde pequeño. Al que vive aquí, le di todo sin que se lo ganara, porque me daba lástima verlo triste. Ahora entiendo que no le hice ningún favor. Esa noche, cuando me acosté en mi nueva cama, en mi nuevo cuarto, en mi nueva vida, mi teléfono siguió sonando. Sofía, Rodrigo. Números que no reconocía y que probablemente eran otros familiares que habían escuchado la historia. No contesté ninguna llamada. Al día siguiente, Sofía apareció en mi edificio. La vi desde mi terraza, parada frente al portón, tocando todos los timbres hasta que alguien le abrió. Después, la escuché subir las escaleras, preguntando por Carmen Delgado. Cuando tocó mi puerta, yo estaba preparada. «Mamá, abre. Sé que estás ahí». Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «¿Qué quieres, Sofía?» Se veía diferente. Tenía ojeras, el cabello despeinado, la ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. «Mamá, tienes que regresar a casa. Esto es ridículo. Ya cancelé lo de la residencia. Puedes quedarte en tu departamento». «No es mi departamento, Sofía. Es tuyo. Tú misma me lo recordaste». Está bien. Vamos a arreglar eso. Vamos a poner el departamento a tu nombre otra vez. No quiero ese departamento. Quiero este. Pero este es horrible. Es diminuto. No tiene los acabados que tú mereces. ¿Sabes qué tiene este departamento que el otro no tenía, Sofía? ¿Qué? Es mío. Nadie me lo puede quitar. Nadie puede amenazarme con correrme. Nadie puede decidir por mí si me quedo o me voy. Mamá, yo nunca te hubiera corrido. Ya me corriste, Sofía. Me mandaste a una residencia sin preguntarme si quería ir. Por primera vez desde que llegó,
Vi lágrimas en sus ojos. Pensé que era lo mejor para ti. No, pensaste que era lo más cómodo para ti. Hay una diferencia muy grande. Ah, ¿qué tengo que hacer para arreglar esto?, preguntó, y por un momento volvió a sonar como la niña pequeña que me pedía perdón por romper algo. Nada, le respondí. No tienes que hacer nada. Yo ya me arreglé sola. Pero somos familia. Sí, somos familia. Pero eso no significa que yo tenga que aceptar que me falten al respeto. Ser familia no es una licencia para maltratar. Cerré la puerta suavemente, pero con firmeza. La escuché llorar del otro lado durante unos minutos antes de escucharla bajar las escaleras. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Por primera vez en décadas, me desperté sin una lista mental de cosas que tenía que hacer para otros. No había ropa que lavar para Sofía. No había comida que preparar por si acaso venía de visita. No había llamadas que esperar para saber si me necesitaban para algo. Era miércoles, 8 de la mañana, y yo no tenía absolutamente nada que hacer más que vivir mi propia vida. La sensación era tan extraña que al principio me asusté. Durante toda mi vida adulta, mi tiempo había estado definido por las necesidades de otros. Primero mi esposo, después Sofía, después los patrones para quienes trabajaba. Siempre había alguien más importante que yo, alguien cuyas prioridades venían antes que las mías. Me senté en mi pequeña terraza con una taza de café y miré hacia el parque. Era un día hermoso de octubre, con ese sol dorado que hace que la Ciudad de México se vea casi mágica. Los niños ya estaban jugando en los columpios, sus risas subiendo hasta mi segundo piso, como pequeñas burbujas de alegría. ¿Y ahora qué hago?, me pregunté en voz alta. La pregunta me sorprendió porque me di cuenta de que hacía años que no me la hacía. ¿Qué quería hacer Carmen Delgado con su tiempo libre? Decidí empezar por algo simple: conocer mi nuevo vecindario. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido color rosa que había comprado años atrás, pero que nunca había usado porque Sofía me había dicho que me hacía ver mayor. Me peiné de una manera diferente, más suelta, menos severa. Me maquillé ligeramente, algo que no hacía desde hacía meses. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Seguía siendo yo, pero había algo diferente en mis ojos, una luz que había estado apagada durante mucho tiempo. Bajé a la calle y empecé a caminar sin rumbo fijo. Descubrí una panadería artesanal que olía a canela y chocolate, donde una muchacha joven me sonrió genuinamente cuando entré. «Buenos días, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Me gustaría un pan dulce y... ¿Qué me recomienda?» Acabamos de sacar conchas de chocolate del horno. Están deliciosas. Compré una concha y me senté en una pequeña mesa junto a la ventana. Era la primera vez en años que comía algo dulce sin sentir culpa, sin pensar que debería haber guardado ese dinero para alguna emergencia de Sofía, sin preocuparme por las calorías porque ya no tenía que verme presentable para nadie más que para mí. La concha estaba realmente deliciosa. Mientras comía, observé a la gente pasar por la calle. Había señoras de mi edad caminando con propósito, algunas solas, otras en grupos pequeños, todas viéndose ocupadas y contentas. Me pregunté qué hacían con sus días, cómo habían encontrado su lugar en el mundo después de criar hijos y cuidar familias. Después de la panadería, seguí caminando y encontré una pequeña librería de segunda mano. Hacía años que no leía un libro completo. Antes solía leer novelas románticas que compraba usadas en el tianguis, pero cuando Sofía se fue a vivir sola, de alguna manera perdí el hábito. Supongo que estaba demasiado ocupada esperando que me necesitara. El dueño de la librería era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. ¿Busca algo en particular, señora? No sé. Hace mucho que no leo. ¿Qué me recomendaría? Me enseñó una sección de libros de autoayuda y crecimiento personal. Había títulos como Nunca es tarde para empezar y La vida después de los 50. Elegí uno que se llamaba Redescubriendo a la mujer que olvidé ser. Excelente elección, me dijo el librero. Es sobre mujeres que comienzan nuevas etapas de su vida después de grandes cambios. Perfecto. Cuando regresé a casa, ya era mediodía. Preparé un almuerzo sencillo, un huevo estrellado con frijoles refritos y tortillas,
y lo comí en mi terraza mientras hojeaba mi libro nuevo. La primera página tenía una frase que me impactó. No estás demasiado vieja para soñar nuevos sueños. Solo estás demasiado acostumbrada a vivir los sueños de otros. Cerré el libro y me quedé pensando en esa frase durante largo rato. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi amiga Teresa. Habíamos trabajado juntas hace casi 10 años, limpiando oficinas en el centro. Pero cuando Sofía empezó la universidad y yo necesitaba trabajar más horas, perdimos el contacto. Busqué su número en mi vieja libreta de teléfonos y marqué, esperando que siguiera siendo el mismo. «Bueno», contestó una voz familiar. «Teresa, soy Carmen. Carmen Delgado». «Carmen, qué milagro. ¿Cómo estás, comadre?» Hablamos durante una hora. Me contó que se había jubilado del IMSS después de trabajar 30 años como intendente, que ahora tenía tiempo para hacer todas las cosas que siempre había querido hacer. Tomaba clases de baile en el centro comunitario, había aprendido a tejer, incluso había viajado a Veracruz para conocer el mar por primera vez en su vida. ¿Y tú qué tal, Carmen? ¿Cómo está Sofía? Por primera vez, conté mi historia sin llorar. Le expliqué todo lo que había pasado, desde la conversación brutal hasta mi mudanza, desde la demanda ganada hasta mi nueva independencia. Teresa me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, lo único que dijo fue: «Ya era hora, comadre». ¿Mo qué? «Ya era hora de que te pusieras a ti primero. Siempre me preocupé por ti, Carmen. Veía cómo te sacrificabas por esa muchacha y pensaba que un día ibas a despertar y te ibas a dar cuenta de que habías vivido toda tu vida para otros y nada para ti». ¿En serio pensabas eso? Claro que sí, y no era la única. Todas las compañeras del trabajo lo comentábamos. Decíamos que Carmen era muy buena gente, pero que se iba a quedar sola porque estaba criando a una hija malagradecida. Sus palabras me dolieron y me aliviaron al mismo tiempo. Dolieron porque confirmaban algo que yo había sospechado, pero nunca había querido aceptar. Me aliviaron porque significaba que no estaba loca, que mi percepción de la situación era correcta. «¿Sabes qué tienes que hacer ahora?», me preguntó Teresa. «¿Qué?». «Venir conmigo a las clases de baile el viernes. Hay un grupo de señoras como nosotras. Algunas son viudas, otras divorciadas. Algunas simplemente decidieron hacer algo para ellas mismas. Nos divertimos mucho». «Ay, Teresa, yo no sé bailar». «¿Y qué?». «Yo tampoco sabía. Nadie nace sabiendo, pero es muy divertido y se siente muy bien hacer algo solo porque te gusta, no porque alguien más lo necesite». Después de colgar con Teresa, me quedé sentada en mi sillón nuevo. Un sillón pequeño, pero cómodo, que había elegido solo porque me gustaba su color azul claro, pensando en lo extraño que se sentía tener planes que no involucraban a Sofía. Esa noche, por primera vez en meses, no revisé mi teléfono cada 5 minutos esperando una llamada o un mensaje. No me pregunté si Sofía habría cenado bien, si los niños estarían bien, si necesitarían algo de mí. En lugar de eso, leí mi libro hasta las 11 de la noche, algo que no hacía desde que era joven. Leí sobre mujeres que habían recomenzado sus vidas a los 50, 60, 70 años. Mujeres que habían perdido esposos, que habían terminado de criar hijos, que habían decidido que no era demasiado tarde para ser felices. Una historia en particular me llamó la atención. Era sobre una mujer de 68 años que había abierto una panadería después de que su esposo muriera. Nunca había trabajado fuera de casa, pero siempre había sido famosa entre sus vecinos por sus pasteles. Decidió convertir su hobby en un negocio, y ahora, 5 años después, tenía una panadería próspera y se sentía más realizada que nunca. «Nunca pensé que pudiera ser independiente», decía en la entrevista. «Siempre dependí de mi esposo para todo. Pero cuando él murió, tuve que elegir entre sentarme a llorar por el resto de mi vida o levantarme y descubrir quién era yo sin él. Elegí levantarme. Cerré el libro y apagué la luz. En la oscuridad de mi nueva habitación, en mi nueva cama, en mi nueva vida, sonreí por primera vez en semanas. Mañana iba a levantarme y a seguir descubriendo quién era Carmen Delgado, cuando no tenía que ser la madre perfecta, la empleada perfecta, la mujer que siempre decía que sí. Mañana iba a seguir viviendo para mí, y el viernes
Iba a aprender a bailar. El viernes por la tarde, después de regresar de mi primera clase de baile con Teresa, donde, por cierto, me divertí más de lo que había imaginado, encontré a toda mi familia esperándome en la entrada de mi edificio. Sofía estaba ahí, por supuesto, pero también Rodrigo, mis 2 nietos, Mateo de 12 años y Valentina de 8, y hasta la hermana de Rodrigo, Patricia, a quien apenas conocía pero que aparentemente había venido como refuerzo moral. Todos tenían caras largas, como si estuvieran en un velorio. «¡Abuela!», gritó Valentina en cuanto me vio, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «Te extrañamos mucho. Mamá dice que estás enojada con nosotros». Mi corazón se apretó. Esos niños no tenían la culpa de nada. Los abracé fuerte, sintiendo como sus pequeños cuerpos se aferraban a mí con desesperación. «No estoy enojada con ustedes, mis amores», les dije, besando sus cabezas. «Nunca podría estar enojada con ustedes». «Entonces, ¿por qué no vienes a la casa?», preguntó Mateo, que a los 12 años ya tenía esa seriedad prematura de los niños que han escuchado demasiadas conversaciones de adultos. Antes de que pudiera responder, Sofía se acercó. «Mamá, necesitamos hablar, todos juntos, como familia. Aquí no es lugar para esa conversación», dijo Patricia, mirando alrededor como si el edificio donde yo vivía fuera un barrio peligroso. «¿Podemos subir a tu departamento?». La forma en que dijo departamento dejaba claro lo que pensaba de mi nuevo hogar. «Por supuesto», respondí, aunque por dentro me estaba preparando para la batalla que sabía que venía. Subimos todos en silencio. Cuando abrí la puerta de mi departamento, pude ver las caras de juicio de Sofía y Patricia evaluando cada detalle. El tamaño pequeño, los muebles sencillos, la decoración básica. «¿Aquí vives?», preguntó Patricia con una mezcla de horror y lástima. «Carmen, esto es muy pequeño. Es perfecto para mí», respondí con firmeza. «¿Alguien quiere café?». Los niños se sentaron en mi pequeño sofá, fascinados por la vista al parque desde mi terraza. Mateo incluso comentó que le gustaba poder ver a los niños jugar desde arriba. Los adultos se acomodaron incómodamente en mis sillas del comedor. «Mamá», comenzó Sofía una vez que serví el café, «esto tiene que parar. Los niños preguntan por ti todos los días. No entienden por qué su abuela desapareció de sus vidas. Yo no desaparecí de sus vidas. Ustedes decidieron desaparecerme de la vida familiar». «Eso no es cierto», protestó Rodrigo. «Tú te fuiste». «Me fui después de que tu esposa me dijera que ya no servía para nada y me mandara a un asilo sin preguntarme mi opinión». Patricia intervino con tono conciliador. «Carmen, tal vez hubo malentendidos de ambas partes, pero lo importante es la familia. Los niños necesitan a su abuela». «Ah, sí. ¿Y dónde estaba esa preocupación por lo que los niños necesitaban cuando decidieron internarme?». Sofía suspiró con exasperación. «Mamá, ya te expliqué que pensé que era lo mejor para ti. Estás sola. Puedes tener una emergencia médica. Puedes olvidar el gas abierto. ¿Sabes cuántos accidentes domésticos he tenido en mis 72 años de vida?». La interrumpí. «No sé. 0. 0 accidentes domésticos. ¿Sabes cuántas veces se me ha olvidado el gas abierto?». «Mamá, 0 veces». ¿Sabes cuántas emergencias médicas he tenido que requirieran hospitalización? No entiendo a dónde quieres llegar. Ninguna. 0 emergencias médicas. Pero según tú, yo soy un peligro para mí misma y necesito que me cuiden las 24 horas del día. Me levanté y fui a mi pequeña cocina, donde tenía pegado en el refrigerador mi nuevo horario semanal. Lunes y miércoles, clases de tejido en el centro comunitario. Martes y jueves, trabajo voluntario en la biblioteca ayudando a niños con la tarea. Viernes, clase de baile con Teresa. Sábados, mercado y actividades libres. Domingos, visita al parque con un libro. ¿Ven esto?, les dije, señalando el horario. Esta es mi vida ahora. Una vida que yo elegí, que yo planeé, que yo disfruto. No es la vida que ustedes habrían elegido para mí, pero es mi vida. Sofía se acercó a ver el horario y su expresión cambió. ¿Trabajo voluntario? ¿Clases de tejido? Mamá, nunca me dijiste que querías hacer estas cosas. Nunca me preguntaste qué quería hacer. Solo asumiste que quería quedarme sentada en mi casa esperando a que ustedes me necesitaran para algo.
Pero puedes hacer todo esto y seguir viviendo en tu casa original. No es mi casa, Sofía. Tú misma me lo dijiste. Es tu casa, está a tu nombre. Y tú puedes echarme cuando se te antoje. Rodrigo intentó mediar. Carmen, podemos arreglar eso. Podemos hacer la transferencia legal para que quede a tu nombre otra vez. ¿Y después qué? ¿Voy a vivir con el miedo constante de que si no hago lo que ustedes quieren, van a volver a amenazarme con correrme? Nadie te está amenazando, gritó Sofía, perdiendo la paciencia. Sofía, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Hace 2 semanas me dijiste textualmente que ya no servía para nada, que estaba vieja, que te daba vergüenza, y que me tenía que ir de mi casa. Si eso no es una amenaza, no sé qué es. Los niños nos miraban con ojos grandes, claramente sin entender por qué los adultos estaban discutiendo con tanto dolor. Patricia tomó la palabra. Carmen, entiendo que estés dolida, pero piensa en los niños. Ellos necesitan estabilidad familiar. Necesitan que la familia esté unida. Patricia, le respondí, tú no me conoces. No sabes cómo he vivido, qué he sacrificado, o cómo me han tratado. Así que con todo respeto, no opines sobre decisiones que no entiendes. ¡Carmen!, exclamó Sofía, escandalizada por mi respuesta directa. No, Sofía. Ya no voy a quedarme callada cuando la gente opina sobre mi vida sin conocer los hechos. Durante años me quedé callada cuando tus amigas hacían comentarios sobre cómo yo debería comportarme como abuela. Me quedé callada cuando Rodrigo sugería cómo debería manejar mi dinero. Me quedé callada cuando tú me decías cómo debería vestirme, cómo debería peinarme, cómo debería vivir. Me dirigí hacia una pequeña caja que tenía sobre mi mesa del comedor. Adentro guardaba todas las fotografías familiares que había rescatado de mi antigua casa. ¿Ven estas fotos?, les pregunté, esparciendo las imágenes sobre la mesa. Aquí está Sofía a los 5 años, cuando tuvo varicela, y yo no dormí en una semana cuidándola. Aquí está en su graduación de secundaria, con el vestido que yo cosí trabajando de noche durante 2 meses. Aquí está en su boda, con el dinero que yo presté para el salón porque ustedes no alcanzaban a pagarlo. Sofía se había quedado callada, mirando las fotografías. En cada una de estas fotos, continué, hay una historia de sacrificio, de amor incondicional, de una madre que daba todo sin pedir nada a cambio. Pero ustedes convirtieron ese amor en una obligación. Asumieron que porque yo los amaba, podían tratarme como quisieran. Tomé una foto específica. Era de la última Navidad que pasamos juntos. En ella, yo estaba sirviendo la cena mientras todos los demás estaban sentados esperando. ¿Saben qué me duele de esta foto? Que ninguno de ustedes se levantó a ayudarme. Todos estaban sentados como invitados en mi casa, esperando que yo los sirviera. Como si fuera la empleada de la familia. Mamá, murmuró Sofía, con lágrimas en los ojos. Y cuando finalmente me cansé de ser tratada como empleada, cuando finalmente decidí que merecía respeto, ustedes decidieron que era más fácil deshacerse de mí que cambiar su comportamiento. Me senté en mi sillón favorito y miré a cada uno de ellos. Sofía, tú eres mi hija, y siempre la voy a amar. Rodrigo, tú eres mi yerno, y te respeto. Niños, ustedes son mi adoración, y siempre van a ser bienvenidos en mi casa. Patricia, tú eres familia política y mereces cortesía. Hice una pausa. Pero ya no voy a mendigar amor. Ya no voy a aceptar que me falten al respeto. Ya no voy a vivir esperando que ustedes me necesiten para sentirme valiosa. Sofía se levantó abruptamente, tumbando su silla. Esto es ridículo. Estás actuando como una niña berrinchuda. No, Sofía. Estoy actuando como una mujer que finalmente se respeta a sí misma. Si no regresas a casa, no vamos a venir a visitarte más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños miraban a su madre con horror, claramente sin entender cómo la discusión había escalado tanto. Yo me levanté lentamente, fui hacia la puerta y la abrí. Sofía, si mi amor tiene que comprarse con mi dignidad, entonces no puedo pagarlo. Si la relación conmigo es tan tóxica que prefieres cortar el contacto antes que tratarme con respeto, entonces tal vez es mejor así. Mamá,
Los niños siempre van a ser bienvenidos aquí. Ustedes también, cuando estén listos para tratarme como lo que soy. Su madre, no su empleada. Uno por uno fueron saliendo. Los niños me dieron abrazos largos y me prometieron que me llamarían por teléfono. Rodrigo me murmuró: «Lo siento». Al pasar, Patricia salió sin decir nada. Sofía fue la última. En la puerta, se volteó hacia mí. «No puedo creer que prefieras estar sola antes que estar con tu familia». «Sofía», le respondí, «he estado sola durante años. La diferencia es que ahora lo estoy por elección, no por abandono». Cerré la puerta suavemente. Esa noche lloré, pero no fueron lágrimas de arrepentimiento. Fueron lágrimas de libertad. 3 meses después de aquella confrontación familiar, estaba sentada en un autobús rumbo a Xochimilco, algo que no había hecho en más de 15 años. Teresa me había invitado a acompañar a su grupo de amigas en una excursión para celebrar el cumpleaños de una de las señoras del grupo de baile. Me había puesto un vestido nuevo, color verde esmeralda, con un estampado de flores pequeñas, que había comprado especialmente para la ocasión. Por primera vez en décadas, había gastado dinero en ropa solo porque me gustaba, no porque fuera práctica o porque alguien más fuera a aprobar mi elección. «Carmen, te ves hermosa», me dijo Lupita, una señora de 65 años que había conocido en las clases de tejido. «Ese color te queda perfecto». «Gracias», respondí, sintiendo cómo me sonrojaba. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos que no vinieran seguidos de peticiones o críticas constructivas. El grupo estaba formado por 7 mujeres, todas entre los 50 y 70 años, todas con historias diferentes pero con algo en común. Habían decidido que no era demasiado tarde para ser felices. Estaba Rosa, que había enviudado hacía 5 años y ahora viajaba por todo México con una mochila y una cámara fotográfica. Estaba Mercedes, que después de divorciarse, había abierto un pequeño negocio de postres caseros que le daba más satisfacción que sus 30 años de matrimonio. Estaba Dolores, que había aprendido a manejar a los 60 años porque estaba cansada de depender de sus hijos para ir a lugares. Cada una de ellas tenía una luz en los ojos que yo estaba empezando a reconocer en mí misma. Durante el trayecto en lancha por los canales de Xochimilco, mientras escuchaba a los mariachis tocar La Llorona y veía las flores de los jardines flotantes reflejarse en el agua, me di cuenta de algo que me llenó de una paz profunda. No había pensado en Sofía en toda la mañana. No me había preguntado si habría desayunado bien, si los niños se habrían ido contentos a la escuela, si necesitaría algo que solo yo pudiera proporcionarle. Por primera vez en años, había vivido una mañana completa sin que mi felicidad dependiera del bienestar de otra persona. «¿En qué piensas, Carmen?», me preguntó Teresa, que se había sentado a mi lado con una michelada en la mano. «Estaba pensando en lo extraño que se siente ser feliz sin culpa», le respondí honestamente. Teresa sonrió con esa sabiduría que solo viene de haber vivido experiencias similares. «¿Sabes cuándo supe que finalmente había sanado de mi divorcio?», me preguntó. Negué con la cabeza. «Cuando me di cuenta de que podía pasar un día entero sin preguntarme qué estaría haciendo mi ex esposo. Cuando dejé de medir mi día por si él había llamado o no había llamado. Si había preguntado por mí o si se había olvidado de mí completamente». «¿Cuánto tiempo te tomó llegar a ese punto?». 2 años. 2 años de terapia, de llorar, de enojarme, de aprender a vivir sola. Pero cuando finalmente llegué ahí, me di cuenta de que la libertad real no es poder hacer lo que quieras. Es no necesitar la aprobación de nadie más para ser feliz. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas. Esa tarde, cuando regresé a mi departamento, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Mi corazón se aceleró pensando que podría ser de Sofía, pero cuando lo abrí, era algo completamente inesperado. Era una carta de Mateo, mi nieto de 12 años, escrita a mano en su letra cuidadosa de estudiante aplicado. «Querida abuela Carmen, espero que estés bien. Mamá dice que no podemos visitarte porque estás enojada con la familia. Pero yo no entiendo por qué. Tú nunca has sido mala conmigo. Quiero que sepas que te extraño mucho. Extraño cuando me enseñabas a hacer origami los domingos y cuando me contabas historias de cuando mamá era pequeña. Extraño cómo huele tu casa a canela y cómo siempre tienes galletas en el frasco azul.
No sé qué pasó entre tú y mamá, pero quiero que sepas que yo te quiero mucho. Valentina también te extraña, pero ella es muy pequeña y no sabe cómo escribir cartas todavía. ¿Podríamos vernos algún día? No tiene que ser en la casa. Podríamos ir a un parque o a tomar un helado. Te amo, abuela. Mateo PD. Adjunto un dibujo que hice de ti. Espero que te guste. El dibujo era de una señora con cabello gris, vestido azul y una sonrisa enorme, rodeada de flores y pájaros. En la parte de abajo había escrito: Mi abuela Carmen, la más bonita del mundo. Lloré durante 10 minutos, pero esta vez fueron lágrimas de amor puro, no contaminado por resentimiento o manipulación. Era el amor limpio de un niño que simplemente extrañaba a su abuela, sin agendas ocultas ni condiciones. Inmediatamente tomé papel y pluma para responderle. Mi querido Mateo, tu carta me hizo la mujer más feliz del mundo. Por supuesto que podemos vernos. De hecho, me encantaría enseñarte mi nuevo barrio y presentarte a mis nuevas amigas. ¿Qué te parece si el próximo sábado te llevo a conocer Xochimilco? Podemos andar en lancha y tomar fotos bonitas. Y por supuesto, Valentina está invitada también. Solo necesito que le pidas permiso a tus papás. Si ellos están de acuerdo, yo paso por ustedes el sábado a las 10 de la mañana. Te amo más de lo que las palabras pueden explicar. Tu abuela Carmen. El sábado siguiente, Rodrigo me trajo a los niños. Se veía incómodo pero cordial. Carmen, me dijo antes de irse. Gracias por esto. Los niños realmente te extrañaban. ¿Y Sofía? Pregunté sin poder evitarlo. Rodrigo suspiró. Sofía está procesando. Creo que está empezando a entender algunas cosas, pero todavía le cuesta aceptar que se equivocó. No necesito que acepte que se equivocó, le respondí. Solo necesito que me trate con respeto. Lo sé, y creo que ella también lo está empezando a entender. Pasé un día maravilloso con Mateo y Valentina. Les enseñé mi nuevo barrio. Fuimos al parque donde jugué con ellos en los columpios. Les compré helados de sabores que nunca habían probado. Por la tarde, fuimos a mi departamento donde les enseñé a hacer café de olla y les conté historias de cuando su mamá era pequeña. Abuela, me dijo Valentina mientras tomaba su taza de chocolate caliente. Tu casa nueva es muy bonita. Me gusta la vista al parque. A mí también me gusta mucho, mi amor. ¿Por qué te cambiaste de casa? Preguntó Mateo con esa curiosidad directa de los niños. Porque necesitaba un lugar que fuera solo mío, le respondí honestamente. Un lugar donde pudiera ser yo misma sin tener que preocuparme por hacer feliz a nadie más. ¿Eso quiere decir que nosotros no te hacemos feliz? Preguntó Valentina con ojitos preocupados. Al contrario, mi amor. Ustedes me hacen muy feliz. Pero ahora los puedo hacer felices a ustedes sin olvidarme de hacerme feliz a mí también. ¿Entienden la diferencia? Mateo asintió lentamente, con esa seriedad de niño que está procesando conceptos de adulto. Creo que sí. Es como cuando mamá dice que primero tiene que cuidarse ella para poder cuidarnos a nosotros. Exactamente, le respondí, sorprendida por su madurez. Cuando Rodrigo vino a recogerlos, los niños estaban radiantes de felicidad. Me abrazaron fuerte y me prometieron que me escribirían más cartas. Esa noche, mientras revisaba las fotos que habíamos tomado durante el día, me di cuenta de algo que me llenó de una satisfacción profunda. En todas las fotos yo estaba sonriendo genuinamente. No era la sonrisa forzada de alguien que trata de complacer, sino la sonrisa natural de alguien que está realmente contenta. Al mes siguiente, me inscribí en un curso de fotografía para adultos mayores en el Centro Cultural. Había descubierto que me gustaba capturar momentos bonitos y quería aprender a hacerlo mejor. También me uní a un grupo de voluntarias que visitaba asilos para hacerles compañía a personas que no recibían visitas de sus familias. Irónicamente, ayudar a otros ancianos abandonados me ayudó a procesar mi propia experiencia desde una perspectiva diferente. Me di cuenta de que el abandono no era algo que me había pasado solo a mí. Era una epidemia silenciosa que afectaba a miles de personas mayores cuyos hijos habían decidido que cuidarlos era demasiado inconveniente. Pero también me di cuenta de algo más. No todos reaccionaban como yo había reaccionado. Muchos se quedaban atrapados en el resentimiento, en la amargura, esperando que sus familias regresaran y les pidieran perdón.
Yo había elegido algo diferente. Había elegido construir una nueva vida. Una tarde, mientras trabajaba en mi nueva afición, pintar pequeños cuadros de paisajes, sonó mi teléfono. Era Sofía. Mamá, dijo su voz, diferente a como la recordaba, más suave, menos demandante. ¿Podríamos hablar? 6 meses habían pasado desde que me mudé a mi nuevo departamento, cuando Sofía y yo finalmente nos sentamos a hablar de verdad. No en mi casa, ni en la suya, sino en un café neutral en La Condesa, rodeadas de extraños que no conocían nuestra historia. Sofía llegó puntual, algo que no había hecho en años cuando se trataba de vernos. Se veía diferente, más delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir, y algo en su postura que no había visto antes: humildad. Mamá, comenzó antes de que el mesero terminara de servirnos el café. He estado yendo a terapia. Esa no era la conversación que esperaba. Me alegra escuchar eso. Le respondí sinceramente. ¿Cómo te sientes? Confundida, avergonzada, enojada conmigo misma. Hizo una pausa larga. El terapeuta me hizo una pregunta que no pude responder. ¿Cuál? Me preguntó cuándo fue la última vez que te pregunté cómo estabas sin necesitar algo de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pude recordar ni una sola vez, mamá. Ni una. Mi corazón se apretó, no de dolor, sino de algo parecido al alivio. Finalmente alguien más podía ver lo que yo había sentido durante años. Sofía. No, me interrumpió. Déjame terminar. Necesito decirte esto. Se secó los ojos con una servilleta. He estado recordando nuestra historia desde que te fuiste. Pero no los recuerdos bonitos que siempre me gustaba contar. Los recuerdos reales. ¿Cómo cuáles? Como cuando me gradué de la universidad y estaba tan ocupada tomándome fotos con mis amigos que ni siquiera te agradecí. Como cuando me casé y gasté más dinero en flores que el que tú habías ganado en un año. Pero nunca te pregunté si querías algo especial para ese día. Como cuando tuve a los niños y automáticamente asumí que tú ibas a cuidarlos cada vez que yo lo necesitara, sin preguntarte si tenías otros planes. Cada palabra era como una pequeña confesión que debe haber sido muy difícil de admitir. Como cuando vendí tu máquina de coser sin preguntarte por qué necesitaba dinero para el negocio que fracasó a los 3 meses. Como cuando te pedí que guardaras mis muebles en tu sala por unas semanas y se quedaron ahí durante 2 años. Como cuando... Sofía, la detuve suavemente. No necesitas hacer una lista de todo. Sí necesito, insistió. Porque durante 36 años creí que era una buena hija porque te quería. Pero amar a alguien no es suficiente si no los respetas. Y yo no te respetaba, mamá. Te veía como mi empleada personal. Como alguien que existía para hacer mi vida más fácil. Sus palabras eran exactamente lo que yo había sentido, pero nunca había podido articular con tanta claridad. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Le pregunté. ¿Qué? Que cuando finalmente reuní el valor para pedirte respeto, prefieras cortar la relación antes que dármelo. Sofía cerró los ojos y respiró profundo. Tienes razón, y eso fue lo más cobarde que he hecho en mi vida. Abrió los ojos y me miró directamente. Mamá, no vengo a pedirte que regreses. No vengo a pedirte que me perdones. Vengo a decirte que tenías razón en todo. Sofía, tenías razón en irte. Tenías razón en poner límites. Tenías razón en elegirte a ti misma por primera vez en tu vida. Su voz se quebró. Y tenías razón en que yo nunca te traté como a mi madre. Te traté como a alguien que me debía su vida entera. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de 2 mujeres que finalmente se estaban viendo con honestidad completa. ¿Sabes cómo me di cuenta de todo esto? Me preguntó. ¿Cómo? Cuando Mateo me preguntó por qué abuela Carmen se había ido, le dije que estabas enojada con nosotros. Y él me preguntó, ¿pero qué hicimos mal? Y no supe qué responderle porque en mi cabeza, nosotros no habíamos hecho nada malo. En mi cabeza, tú eras la que estaba actuando irracionalmente. ¿Y qué cambió? Que empecé a preguntarme, si yo no hice nada malo, ¿por qué mi madre prefiere estar sola antes que estar conmigo? Esa pregunta me mantuvo despierta durante semanas hasta que finalmente acepté que tal vez sí había hecho algo mal, o muchas cosas mal.
Tomó un sorbo de su café y continuó. El terapeuta me pidió que escribiera una lista de todas las cosas que habías hecho por mí y otra lista de todas las cosas que yo había hecho por ti. La primera lista llenó 5 páginas. La segunda lista tenía 3 cosas. ¿Cuáles 3 cosas? Te regalé una licuadora para tu cumpleaños hace 3 años. Te llevé al doctor cuando te dio gripe el año pasado. Y ya no me acuerdo de la tercera. Se rió con amargura. Probablemente la inventé para no sentirme tan mal. Sofía, no vine aquí para hacerte sentir culpable. Lo sé. Viniste porque yo te lo pedí. Porque después de 6 meses de no saber nada de ti, finalmente me di cuenta de que tal vez te había perdido para siempre. Y eso me aterrorizó. No me has perdido, le dije honestamente. Pero tampoco me puedes recuperar de la misma manera que me perdiste. ¿Qué significa eso? Significa que la relación que teníamos antes ya no existe. Esa relación donde yo daba todo y tú tomabas todo, terminó para siempre. Si queremos construir algo nuevo, tiene que ser diferente. ¿Cómo diferente? Como 2 adultas que se respetan mutuamente. Como madre e hija que se eligen la una a la otra. No porque sea obligatorio, sino porque realmente quieren estar en la vida de la otra. Sofía asintió lentamente. ¿Cómo podemos empezar? Ya empezamos. Esta conversación es el inicio. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz viviendo sola? Por primera vez en toda la conversación, sonreí completamente. Sofía, soy más feliz de lo que he sido en años. Tengo amigas que me buscan porque disfrutan mi compañía, no porque necesiten algo de mí. Tengo hobbies que me gustan, lugares que quiero conocer, cosas que quiero aprender. Por primera vez en mi vida adulta, mi felicidad no depende de hacer feliz a alguien más. ¿Y nosotros? ¿Los nietos? ¿Yo? Ustedes son parte de mi felicidad, pero ya no son responsables de mi felicidad. Esa es la diferencia. Hablamos durante 2 horas más. No arreglamos todo. No nos abrazamos y lloramos como en las películas. Pero establecimos algo que nunca habíamos tenido antes. Honestidad. Acordamos vernos una vez al mes para almorzar. Sin agenda, sin peticiones, solo para conocernos como las mujeres adultas que éramos ahora. Acordamos que los niños podían visitarme cuando quisieran, pero que las decisiones sobre su crianza y educación eran responsabilidad de sus padres, no mía. Acordamos que si alguna de las dos se sentía irrespetada en el futuro, lo diríamos directamente en lugar de acumular resentimiento. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Me dijo Sofía cuando ya nos íbamos. ¿Qué? Que ahora que no te necesito para que hagas cosas por mí, por primera vez en mi vida, realmente quiero pasar tiempo contigo. Quiero conocer a mis nuevas amigas, quiero ver tus pinturas, quiero saber qué haces en tus clases de baile. ¿En serio? ¿En serio? Porque por primera vez me doy cuenta de que mi mamá es una persona interesante, no solo alguien que existe para facilitarme la vida. Un año después de esa conversación, estaba sentada en mi terraza un domingo por la tarde, leyendo un libro sobre historia del arte mexicano, mi nueva pasión, cuando escuché voces familiares en el parque. Mateo y Valentina estaban jugando fútbol con otros niños mientras Sofía los observaba desde una banca. No habían venido a visitarme, simplemente habían elegido ese parque para pasar la tarde. Pero cuando Valentina me vio en mi terraza, gritó, «¡Abuela Carmen!» y corrió hacia el edificio. 5 minutos después, los 3 estaban en mi departamento tomando limonada y contándome sobre su día. «Mamá», me dijo Sofía mientras los niños jugaban en mi terraza, «¿te puedo preguntar algo?» «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte ido?» La miré por un momento largo antes de responder. «Sofía, yo no me fui. Yo me encontré. ¿Qué quieres decir? Durante 72 años, fui la hija de alguien, la esposa de alguien, la madre de alguien, la empleada de alguien. Nunca fui Carmen. Cuando me mudé aquí, por primera vez en mi vida me pregunté, ¿quién es Carmen cuando no tiene que ser útil para nadie más? ¿Y qué descubriste? Que Carmen es alguien que vale la pena conocer. Esa noche, después de que se fueron, me senté a escribir en el diario que había empezado a llevar por recomendación de mi grupo de lectura. Querido diario, escribí,
Hoy entendí que la historia nunca fue sobre si mi familia me iba a aceptar de vuelta. La historia siempre fue sobre si yo me iba a aceptar a mí misma por primera vez. Cerré el diario y me serví una copa del vino que había aprendido a disfrutar los viernes por la noche. Afuera, la Ciudad de México se extendía infinita bajo las estrellas. En algún lugar de esa inmensidad había miles de mujeres como yo, mujeres que habían vivido toda su vida para otros, y que tal vez, algún día, encontrarían el valor para vivir también para ellas mismas. Alcé mi copa hacia la ventana, como un pequeño brindis por todas las mujeres que aún no sabían que merecían elegirse a sí mismas. Por Carmen, murmuré, por la mujer que siempre estuvo ahí, esperando a que alguien le preguntara qué quería. Y por primera vez en mi vida, esa pregunta tuvo una respuesta clara. Quería ser libre. Y lo era. ¿Has vivido algo parecido a lo que vivió Carmen? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegirse a sí misma después de años de darlo todo por otros? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.